Tez Brillante, un programa de ECCA, una mirada desde el cielo de los hijos de la diáspora africana, con el pastor Henry Belalcázar. Dios los bendiga. Bienvenidos al estudio de la maravillosa Palabra de Dios. Este es un mensaje para los hijos de la diáspora africana. Hoy vamos a empezar una serie nueva que vamos a titular Guerreros Espirituales y Veedores de la Verdad, enfocado en el maravilloso pueblo Tez Brillante, los hijos de la diáspora africana. El apóstol Pablo reveló 3 elementos para entender el mundo espiritual. El primer elemento es cómo me veo a mí mismo. Lo encontramos en la epístola a los Romanos en el capítulo 1, verso 19. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y allí el apóstol Pablo dice algo muy importante, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Es decir, le está hablando a una humanidad que conocía a Dios, que conoce a Dios. Eso es algo fundamental entenderlo. La humanidad conoce a Dios. Dice en el libro de Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dice en alguna parte de las Escrituras que Dios ha escrito en el corazón del hombre su palabra. En otras palabras, Dios se revela a la humanidad de muchas maneras. Una de ellas pues es a través de las cosas creadas, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Y cuando nosotros hablamos en la estética afro, recuerda en nuestras primeras enseñanzas, dijimos que la estética es una manera de comunicarse con Dios, o sea, Dios a través de la estética también habla. No es un tema superfluo. Y en el verso 24 dice que debido a que el corazón fue entenebrecido porque negaron a Dios entre su creación. Dice, por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí el verbo deshonrar es atimazón, atimazo, con Z, atimazo, G818. Y da la idea de tratar sin respeto, insultar, avergonzar o degradar. Y lo más interesante es que el modo en que el verbo está nos indica que la persona misma o usted mismo o yo mismo irrespetamos nuestro cuerpo. Esa es la consecuencia. No es que nosotros nos irrespeten, es que nosotros nos irrespetamos. Una manera de irrespetar nuestro cuerpo, de deshonrarnos a nosotros mismos, es cuando nosotros nos avergonzamos de nuestra identidad, de nuestro fenotipo, como hemos hablado antes. Y eso es consecuencia ¿de qué? De que no hemos entendido a Dios, o no hemos querido conocer a Dios, o no hemos querido recibir la revelación de Dios a través de las cosas hechas. Y las cosas hechas, pues, es su propio fenotipo. Y eso tiene implicaciones en la guerra espiritual. Sigamos para que me entiendan. El segundo elemento de la condición espiritual de las 3 que reveló Pablo, la encontramos en la segunda epístola a los Romanos, en el capítulo 3, en el verso 3. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros deshonramos nuestros cuerpos, nos deshonramos, no queremos ver a Dios en la creación o en el sentido que tenemos internos de que hay algo más allá de estas 4 paredes del mundo terrenal, llamémoslo así. Es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese verbo destituir allí es justereo, con J, justereo, G5302.
y da la idea de estar en necesidad, de ser indigente o de carecer, de ser un carente en términos espirituales. Y el verbo nos indica que fue Dios el que nos destituyó a nosotros a causa de que nosotros le cerramos la puerta a Dios, le dimos la espalda en el huerto de Edén. Entonces, este elemento nos dice que nosotros estamos en una condición espiritual en la cual estamos muertos espiritualmente. No nos podemos comunicar con Dios, no podemos experimentar el amor de Dios, no podemos experimentar la gracia de Dios y no podemos experimentar la misericordia de Dios. Es como si fuéramos hojas tiradas al viento. Y en esa condición no tenemos la sabiduría para entender nuestra condición, nuestra historia, nuestro presente y mucho menos nuestro futuro. Quiero aclararle algo. En la palabra de Dios, sabiduría no es una condición intelectual, no es un talento intelectual. En la palabra de Dios, sabiduría es conocer a Dios a través de su santa palabra. Es decir, cuando nosotros no queremos reconocer a Dios en la naturaleza o lo que tiene escrito en nuestro corazón, sencillamente nos quedamos sin sabiduría y eso nos impide entender el mundo en el cual nos estamos moviendo. Ahora, el tercer elemento se centra en que todos estamos inmersos en una guerra espiritual. Por eso el tema es guerreros espirituales y veedores de la verdad. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 6, versos 12 y 13. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Aquí tenemos tres elementos en este pasaje. La lucha. En el original griego es palé, de donde viene palo, que es lucha, que es G3823. Y es un término militar que da la idea de una lucha cuerpo a cuerpo. Es decir, la palabra de Dios, porque no tenemos lucha cuerpo a cuerpo contra sangre y carne. Es decir, nuestras guerras no son contra personas, no es contra el prójimo. El racismo y la discriminación no es contra personas. O sea, vencer el racismo y la discriminación, que es una lucha espiritual, no es contra personas, es una lucha contra huestes espirituales, es una lucha cuerpo a cuerpo. Y cuando dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, y que tomemos la armadura de Dios, es decir, que nos protejamos, eso es conocer la palabra de Dios para llenarnos de sabiduría, para que podáis resistir, dice ahí. El verbo resistir es pararse en contra. Esa es la idea que dice, párate firme en contra, haz oposición, resiste. Y el modo y tiempo del verbo dice que es una acción permanente, o sea, nosotros estamos en pie de lucha constante, resistiendo ¿a quién? Al enemigo. Resistiendo. En otras palabras, cuando usted dice que es un guerrero espiritual, como dice la palabra de Dios, que es el maravilloso pueblo de tez brillante, es un pueblo que está en una lucha constante, cuerpo a cuerpo, contra las huestes de maldad. Y que constantemente tiene que estar resistiendo, es decir, no tiene descanso. Y la tercera palabra que encontramos aquí, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí la palabra firmes es continuar existiendo. Es decir, que cuando nosotros nos enfrentamos cuerpo a cuerpo en una lucha para resistir, al final el objetivo es ¿cuál? Continuar existiendo. Mire esta parte tan importante. Somos un pueblo que está en una lucha constante para resistir y el objetivo es uno: continuar existiendo, continuar siendo ser, mantenerse firme, mantener la opinión personal,
literalmente es mantener nuestra identidad. En otras palabras, la guerra espiritual es esa, es tener el objetivo de mantenernos vivos, de mantenernos existentes. Y si usted analiza, realmente este es un pueblo que no es una víctima. ¿Por qué? Porque constantemente ha luchado, se ha mantenido en una lucha permanente. ¿Para qué? Para sobrevivir, para mantenerse vivo. Mire esta parte tan importante. Ahora, cuando el apóstol Pablo reveló estos tres elementos, él tenía en mente algo muy importante, y es cómo fue creado el ser humano. Porque es que si estamos en una lucha espiritual constante, esa lucha espiritual tiene que ver mucho con la manera como fuimos creados o lo que significa la esencia de ser humano. Y dice, por ejemplo, en el verso 7 de Génesis 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí nos está indicando las tres partes que constituyen al ser humano. Tres partes diferenciables, pero que forman una unidad y que nos dan la esencia del ser humano. El primero es polvo de la tierra, que se puede decir que es el cuerpo y es la parte terrenal, es decir, lo que nos permite relacionarnos con lo terrenal, con lo físico, con lo palpable, con lo concreto. Pero dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, algo terrenal, y sopló en su nariz aliento de vida. El aliento de vida es una esencia celestial. Eso solamente puede venir del cielo, es el aliento de Dios, es el espíritu. Que el espíritu que al interaccionar con ese polvo de la tierra o con ese cuerpo terrenal, da como objetivo algo que es un ser viviente, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y aquí tenemos las tres partes del ser humano: un cuerpo terrenal, una parte celestial que es su espíritu, y una parte etérea y terrenal al mismo tiempo, que es una especie de combinación, que es el alma, el ser viviente, que es lo que nos permite que haya una comunicación directa entre el espíritu y la parte terrenal, que es el alma, donde está su intelecto, sus emociones. Eso es un ser humano. Pero lo más importante que usted debe tener claro es que estas tres partes, la celestial, la terrenal y esa combinación entre lo celestial y lo terrenal, formaban una unidad, un equilibrio perfecto en el principio, como fue creado Adán y Eva, pero el pecado hizo que un día esas partes entraran en un desequilibrio, de tal manera que una empezó a gobernar sobre la otra y viceversa, cuando realmente usted debe entender que el ser humano, a pesar de que tiene un alma, que tiene un cuerpo, es un ser espiritual, es un espíritu, esa es la esencia de él, es lo más importante. Entonces, un día volveremos a ser lo que al principio éramos, seres espirituales en un equilibrio perfecto, que tienen un cuerpo y que tienen un alma. Por eso es importante hablar de esos tres elementos, porque no podemos decir, es que yo soy espiritual, como si el cuerpo no existiera, o es que yo soy profundamente emocional, como si no existiera el cuerpo y el espíritu, o yo soy muy terrenal, mucho cuerpo, como si el espíritu y el alma no existieran. Necesitamos un equilibrio, y el gran dilema del ser humano es ese desequilibrio que ha generado a causa del pecado. Un día volveremos a ser como eso. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire que todo empieza por presentar un sacrificio vivo del cuerpo, es decir, usted tiene que aprender a dominar su cuerpo. Cuando hablamos de la estética afro, por ejemplo, lo estábamos diciendo,
acepte su estética, acepte su fenotipo, pero tenga en cuenta que su cuerpo, su cabello, hablábamos en ese momento, es una manera de alabar a Dios. Es decir, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, es decir, que sea un instrumento de alabanza y adoración. Nosotros no podemos tratar nuestro cuerpo de cualquier manera, no podemos mirar nuestro fenotipo de cualquier manera. Y por eso decíamos que el solo hecho de hacer trenzas es una manera de presentar un sacrificio vivo a Dios. ¿Por qué? Porque eso es voluntario, es decirle, Señor, yo someto mi cuerpo a tu santa voluntad, de que sea tu espíritu el que gobierne sobre todo este ser, espíritu y alma y cuerpo. Y cuando nosotros nos encontramos con que el cuerpo tiene que ser entregado, también habla del alma. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Está hablando del alma. Es decir, el alma tiene que jugar un papel fundamental. Yo en mi entendimiento, yo en mi voluntad, debo no solamente someter al cuerpo, sino transformarme. Aquí la palabra transformar es metamorfos. De donde viene nuestra palabra metamorfosis es cambiar en esencia. Ustedes cuando ven que la mariposa, por ejemplo, que sufre la metamorfosis de un huevo a una larva, a una pupa y a una mariposa que vuele, usted ve que son unas transformaciones en esencia muy profundas. La diferencia entre un gusano y una mariposa pues es del cielo a la tierra, eso se llama la metamorfosis. Es decir, tenemos que transformarnos totalmente. O sea, no podemos seguirnos conformando lo que vemos en este mundo. Eso es lo que nos han enseñado al pueblo maravilloso de tez brillante, a vernos como el mundo nos quiere ver, a ser un gusano, a mantenernos en esas posiciones. Cuando Dios nos dice, usted tiene la posibilidad de volar porque para eso fue que los diseñé. O sea, haz una metamorfosis de tu mente. ¿Y eso cómo se logra? Con la renovación del entendimiento. Y la renovación del entendimiento viene del conocimiento profundo de la palabra de Dios, es decir, de llenarnos de la sabiduría del conocimiento de Dios. ¿Ya? Ahora algo muy importante que dice en el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y eso también se ve desde el punto de vista negativo. O sea, no tenga un concepto tan bajo de sí mismo que el que debe tener, sino conforme a la fe que Dios ha repartido a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios a cada persona le ha dado una medida de fe para que se vea a sí mismo a través de Dios. Y de esa misma manera Dios a cada pueblo, a cada grupo étnico le ha dado una medida de fe para que se vea a la altura o en la posición que Dios quiere que ocupe de acuerdo a su plan de salvación. Y Dios nos ha dado a nosotros una posición. Esto nos lleva a algo muy importante, que así como hay una estética física, también hay una estética emocional y hay una estética espiritual. Usted podría pensar que eso es verdad, claro que sí. Porque si el ser humano es un cuerpo, es un alma y es un espíritu, pues el cuerpo sabemos que tiene estética, en consecuencia el alma también la tiene y el espíritu la tiene. ¿Por qué? Porque Dios no ha hecho el ser humano homogéneo. Así como hay diversidad o variabilidad en lo físico, existe también esa misma variabilidad en lo espiritual y en lo emocional, porque cada uno de nosotros y cada pueblo tiene un rol fundamental en el plan de salvación de Dios para la humanidad. Por eso dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y eso es lo que nosotros debemos entender, cómo nos ve Dios, cómo quiere Dios que nos veamos conforme a la medida de fe que Él nos ha dado. El mensaje del Evangelio no es universal, yo quiero que usted lo entienda. Aunque es para cada nación, es para cada pueblo, es para cada grupo étnico, no es universal. Aunque aclaremos algo, es un único mensaje. El único mensaje, el único evangelio, nuestro Señor Jesucristo para toda la humanidad, pero tiene particularidades de acuerdo a qué, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, para que tengamos el concepto preciso, equilibrado de quién somos, ni más altos ni más bajos, sino lo que Dios necesita o lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Por eso tenemos cada pueblo
cada grupo étnico y cada persona diferentes roles en la guerra espiritual. Ahora, veamos esto. Hemos venido hablando mucho de la identidad, recuerde, ya hablamos de la identidad espiritual, de la identidad individual y de la identidad colectiva. Aquí la parte que vamos a tocar es la identidad espiritual, porque allí es donde se habla de la guerra espiritual. Y usted dirá, bueno, ¿qué es la espiritual? ¿Qué es lo espiritual? El gran engaño a lo que nos han metido en la humanidad ahorita con la ideología de la nueva era y todo lo que nosotros conocemos actualmente, es que la diversidad es infinita. Y eso es mentira. La naturaleza, mire solamente la naturaleza, es lo más conservador que usted se pueda imaginar. Está demostrado, por ejemplo, que el ADN es altamente conservador. No admite cambios fuertes porque eso haría que la vida fuera imposible. El ADN no puede sufrir cualquier cantidad de cambios porque eso hace imposible la vida. O nomás mire usted las leyes de la naturaleza. Una variación más allá de los límites establecidos para la distancia entre la Tierra y la Luna, por ejemplo, unos kilómetros más, unos kilómetros menos, haría imposible la vida. Una variación drástica entre el Sol y la Tierra haría que, por ejemplo, el agua no pudiera existir en los tres elementos o las tres formas que la encontramos, sólido, líquido y gaseoso, para que haga posible la vida. Los científicos están de acuerdo que las condiciones que generan las leyes de la física permiten la existencia de la vida, tal como nosotros la conocemos. Si esas leyes no fueran lo suficientemente rígidas, no existiría el ser humano, por ejemplo. Dios creó un mundo, un universo, un planeta Tierra en unas condiciones con unas leyes tan estrictas para hacer posible que sea la vida. Y aún así, a pesar del mal manejo que estamos haciendo del planeta, la vida continúa. Y Él promete que continuará. ¿Por qué? Porque ha establecido unas leyes tan estrictas que la diversidad, como nos quieren decir, la diversidad infinita no es posible. No hay infinito número de grupos étnicos, no hay infinito número de personas. Hay unos bloques genéticos, hemos hablado. Hay un bloque genético que dice, este es mongoloide, este es caucásico, este es de origen africano. ¿Y eso por qué se da? Porque el ADN es altamente conservador. Y eso trae su estética. Y así como tenemos esas leyes físicas tan rígidas para hacer posible la vida, porque el equilibrio es tan frágil que necesitamos unas leyes fuertes para que mantengan la vida, así también existen leyes espirituales y emocionales que conforman a cada hombre, a cada mujer y a cada grupo étnico. Por eso hablamos de identidad. La identidad colectiva, la identidad individual y la identidad espiritual. Entonces, así como existen las leyes físicas y espirituales, existe un mundo espiritual que es tan real como el mundo físico que usted conoce. Entonces no se deje engañar con el postulado de las múltiples espiritualidades. Eso no tiene sustento. No, cada pueblo tiene sus dioses, cada uno tiene su Dios, cada uno tiene sus creencias. No, eso es anarquía, eso no es real. Solo existe una espiritualidad, oiga bien, una espiritualidad. Lo que cambia es con quién es la comunión. Y solo hay dos posibles comuniones espirituales. ¿Cuál? La comunión con Dios y la comunión con las tinieblas. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 3, porque hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O sea, solamente hay dos posibilidades: estar destituido de la gloria de Dios o estar reconciliado con Dios. No hay más espiritualidad. Y esto, yo sé que esto genera cierto escozor. Porque ¿cómo así? ¿Cuál es la verdadera espiritualidad? ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿Y qué pasa con los musulmanes? ¿Qué pasa con los hindúes? ¿Qué pasa con los sintoístas? ¿Qué pasa con tanta supuesta diversidad que existe en el mundo? ¿Cuál es el Dios de la verdad?
Partamos de una premisa. Existe una sola verdad. Así como existen unas solas leyes que establecen eso. Siendo congruente con la idea de la diversidad no infinita de la naturaleza, pues espiritualmente también existe eso. Existe una sola verdad. Para conocer la verdad, ¿cuál es la manera de conocerla? Entonces le voy a poner un ejemplo. El ejemplo de un billete falso. ¿Cuántos billetes de $100 falsos cree que existen en el planeta Tierra? El billete que más intentan falsificar. ¿Cuántos cree que hay? Depende, hay unos más coloridos que otros, unos que tienen un color más que otros, unos que tienen una raya menos, una raya más, pero al fin de cuentas cuando alguien los examina dice este billete es falso, ¿con relación a cuál? A uno verdadero. Solo hay un billete verdadero, el que se imprime en un lugar determinado en los Estados Unidos. Entonces, si usted pretende conocer todas las formas de billetes falsos de $100, la vida no le va a alcanzar porque cada día, cada hora sale uno diferente, tratando de imitar al verdadero. Y la única manera de realmente conocer un billete falso es conocer al verdadero. La forma de identificar las miles de versiones de billetes falsos es conocer el verdadero. Y esto es lo que yo lo estoy invitando a usted hoy. Que conozca esta verdad espiritual. Que usted se meta en estos estudios de la bendita palabra de Dios para que conozca esto. Y cuando usted realmente va con un corazón sincero, con una disposición de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que me quiere decir ese libro que fue escrito hace más de 3.000 años, que tiene casi 6.000 años de existencia, qué es lo que me quiere decir, para que usted conozca esta verdad. Pero lo más importante es para que conozca la verdad acerca de usted mismo. La visión de Dios es importante, porque la visión de Dios es el sustento de la verdadera identidad que usted tiene. A nosotros nos han dicho, en el mercado transatlántico de esclavizados nos robaron nuestros nombres, nos robaron nuestros dioses, nos robaron nuestra tierra. Eso es verdad. Pero quiere que le diga una cosa. Al fin de cuentas, lo único que realmente nos robaron, lo único realmente valioso, ¿sabe cuál? La visión de Dios. Porque usted hoy habla francés, o español, o portugués, o inglés, o creol, o palenquero, y sigue siendo ¿qué? Un hombre o una mujer de tez brillante. Que come pescado, que come solamente hierbas, que solamente toma agua. Usted sigue siendo un hombre y una mujer de tez brillante. O sea, no estoy diciendo que el lenguaje, que el idioma, que no sea importante, no, pero eso no es trascendente. Lo que realmente nos robaron a nosotros fue la visión de Dios. Eso fue lo que realmente nos robaron. La idea de que Dios es nuestro enemigo. De que el Dios que nosotros conocemos de la Biblia es el Dios de los blancos, que el Dios de la Biblia es el Dios de los esclavistas, que nosotros dejamos atrás todo un panteón de dioses que está por allá, y la pregunta es, ¿qué es espiritual bueno y qué es espiritual correcto? Yo sé que esto genera escozor. Sí. O usted está destituido de la gloria de Dios o está reconciliado con Dios, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, por ejemplo, que nuestra estética emocional o la estética del alma, ya hablamos de la estética física, dice que somos pueblo temible, gente fuerte y conquistadora, como dice en Isaías capítulo 18, verso 7. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová a los ejércitos del pueblo de elevada estatura y tez brillante del pueblo temible de su principio, después gente fuerte y conquistadora. Eso es una estética. Allí lo están describiendo usted. Y lo más importante que dice es que llevaremos ofrenda al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte Sión. Y aquí nos está identificando con algo. Mire, en la palabra de Dios dicen teólogos que hay 32 nombres diferentes de Dios que describen cada uno el carácter de Él. Otros dicen que son 72. Yo prefiero quedarme con 32 porque pues yo sé exactamente dónde están esos 32
nombres en los versículos de la Biblia. No quiero discutir sobre eso. Y uno de esos es el Señor de los ejércitos. Y el pueblo de tez brillante, usted está identificado con ese pueblo en la Biblia. El Señor de los ejércitos, que es Jehová Sabaoth. ¿Y sabe qué significa? El Señor que capitanea su pueblo en la batalla espiritual. O sea que si usted quiere saber cuál es el Dios del pueblo de tez brillante, es el Jehová Sabaoth, el de los ejércitos. ¿Y eso qué significa? Que nosotros somos un pueblo de guerreros. Por eso dice que somos fuertes, valientes y conquistadores. Y si usted quiere saber más acerca de la descripción de nuestro carácter, nos dice que si nosotros vamos a llevar ofrenda al monte de Sión, es porque vamos a habitar en la presencia de Él. O sea, somos llamados a estar en la presencia de Dios. O sea, esa es la esencia de ser tez brillante. El pueblo que lleva ofrenda al monte de Sión. Y cuando uno quiere saber realmente qué significa en términos tangibles ser valiente, ser conquistador, ser fuerte, nos lo describe en el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? O sea, ¿quién te llevará ofrenda? Este pueblo, ¿por qué fue escogido para estar en tu presencia? Diría uno la pregunta concreta en términos de maravilloso pueblo de tez brillante. Y dice, el que anda en integridad y hace justicia. O sea, Dios piensa, Dios cree, o no es que lo piense y lo cree, sino que Dios sabe que usted es una persona que anda en integridad y hace justicia, porque para eso lo diseñó. Que habla verdad en su corazón. Que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Eso es lo que Dios piensa de usted. Así lo diseñó Dios y así quiere que usted vuelva a ser. Que renueve su mente, que se transforme, que haga metamorfosis, que no se conforme a lo que dice el mundo. ¿Por qué? Porque usted es un guerrero espiritual, usted forma parte de los ejércitos de Dios. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Oiga bien, un pueblo de palabra. Eso es lo que piensa Dios de usted. Usted forma parte del ejército de Jehová Sabaoth. Eso es lo que significa ser tez brillante. Somos humanos, es la esencia. Pero dentro de esa gran diversidad Dios ha establecido un pueblo especial que es donde usted pertenece. Y hay un Dios. No es un Dios por allá lejano, que fue supuestamente derrotado por el Dios de los blancos, que eso es cuestión de lógica, sino que el verdadero Dios suyo es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que está revelado en este libro, el Dios que vino a revelarnos nuestro Señor Jesucristo, el Dios Sabaoth, Jehová de los ejércitos, porque Él dice que usted es una persona que anda en integridad, que hace justicia, que habla verdad en su corazón, que no calumnia con su lengua, que no hace mal a su prójimo, que no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, aquel que honra a Jehová y que aún jurando en daño propio, no por eso cambia. Ese es usted. Pero la única manera, mi hermano y mi hermana, de que usted entienda que usted es un guerrero espiritual, que usted vino para ser fuerte y conquistador, para ser parte de la solución, es que usted le abra la puerta a Jesús. De lo contrario, esto solamente será palabras vacías que se lleva el viento. Los espero en la próxima sección. Que Dios los bendiga. Síguenos en nuestro Instagram @tezbrillante y también síguenos en Tuning, Radio Emancipación Cristiana Afro, y visita nuestra página web www.tezbrillante.org.